para hablar sobre los temas económicos y sobre el anuncio también de las medidas que brindó ayer el presidente de la Nación, Mauricio Macri, para atenuar el golpe del bolsillo. Estamos en comunicación con Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI y ex subsecretario de Industria y Comercio. Romina Aldana lo saluda aquí en Radio El Mundo. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Romina? Una alegría escucharte de nuevo. Gracias a usted. Desde ya, muchísimas gracias por atendernos. Por favor. En este domingo. Un placer y un honor estar con ustedes siempre. Gracias. Bueno, para informarles a los oyentes, ayer, Mauricio Macri brindó una suerte de ciertas medidas, ¿no?, para atenuar el golpe del bolsillo, entre otras mejoras sociales, pero se dio a conocer que va a redoblar la batalla por los precios con unas nuevas medidas y se van a crear 60 mercados concentrados en alimentos. La idea aparentemente es desacelerar los precios. ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero que hace rato que se esperaba alguna reacción, ¿no es cierto?, por parte del gobierno para paliar lo que de alguna manera son los costos previstos de un sinceramiento económico, ¿no es cierto? Hubiera sido el gobierno que hubiera triunfado en las elecciones del gobierno que asumió el 10 de diciembre, ¿no es cierto?, eran casi, yo diría, imprescindibles. Hay unanimidad en todos los economistas de que era necesario un sinceramiento. El tema era cómo se hacía. En ese momento, yo empecé y muchos otros empezamos a reclamar la necesidad de un acuerdo político, económico y social. ¿Por qué? Porque todos sabíamos que estos primeros meses iban a ser los más difíciles, los más duros, y había que intentar evitar una espiral inflacionaria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque iban a ser los más duros y porque iban a estar conviviendo los salarios de la paritaria vieja, o sea, salarios viejos con precios nuevos, producto precisamente de la devaluación, del sinceramiento de tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente la balanza ha quedado, yo diría, muy desequilibrada, y por eso desde hace meses también venimos reclamando equilibrar la balanza social ya. Ahora, si estos aumentos tenían que darse de una u otra manera, ¿cuál era el mejor modelo, las mejores perspectivas para aplicarlo? Porque de golpe me parece que la gente está asustada, no sabe cómo afrontarlo. Pero a ver, ¿qué se hablaba por entonces, aún antes de asumir? ¿Políticas de shock o políticas graduales? Y obviamente era una dicotomía falsa. ¿Por qué era falsa? Porque había determinadas políticas que tenían que ser de shock y otras que tenían que ser graduales. Las de shock teníamos que terminar con las estadísticas truchas, es decir, la intervención al INDEC y tener cifras, diríamos, valederas y creíbles, era una demanda de toda la sociedad. Ahora, la pregunta es, para el tema tarifario, ¿era imprescindible hacerlo antes que estuvieran vigentes los nuevos valores de las paritarias? ¿Era imprescindible hacerlo de esta manera o se podría haber hecho este tipo de medidas graduales? Si los precios tenían que ser aumentados a partir del sinceramiento del valor de la divisa, ¿no es cierto?, y de la devaluación, que era un pedido a voces prácticamente de todas las economías regionales que no podían exportar a ningún lado, ¿no es cierto? ¿Había que hacerlo de esta manera o se debió haber generado mecanismos desde el gobierno que impidieran que tuviéramos 3, 4, 5 listas distintas como las que ha ocurrido con aumentos permanentemente, que ha hecho que el propio presidente la semana pasada le diga a los empresarios que remarcaron de manera descarada, él mismo está usando ahora la palabra descarada. Ahora, aquí está claro que ha habido una falla en las áreas destinadas a efectuar el control de estos sectores. No podemos pensar que con mecanismos informáticos los consumidores van a poder alterar la política que marcan los formadores de precios. A mí me hace acordar, y ya lo he repetido varias veces, una frase que en el 1972, y repito lo de 72 para que no crean que me estoy confundiendo, Raúl Alfonsín decía que había que tener mucho cuidado de poner al zorro libre a cuidar el gallinero libre con las gallinas libres. Es decir, aquí poner a los supermercadistas, a la Asociación de Supermercados, a controlar los precios, como se ha puesto en la Secretaría de Comercio, nos parece un despropósito. Sí, con este sistema electrónico de publicación, el SEPA.
Lo único que se ha hecho es eso, pero eso no sirve. Eso no ayuda, claro que no ayuda. De eso vos te enterás simplemente dónde están los mejores precios, y yo no me imagino a nadie recorriendo 40, 50 cuadras para comprar cada uno de los diferentes... Es que es imposible. Es absolutamente... Ahora, de crearse estos mercados concentrados de alimentos, que la idea es que sean más económicos, ¿es posible implementarlo? ¿Cómo se puede llegar a hacer? Acá vamos a mirar que implica reconocer una situación de dificultad para mantener la política general de precios que llegan a la población. Todos sabemos, Romina, que los más perjudicados son los dos extremos de la cadena. El productor, al que le pagan monedas, y el consumidor, que termina siendo el más afectado. En el medio, en esa puja distributiva, los que ganan, los que han ganado, han sido los supermercados, los distintos intermediarios, ¿no es cierto?, pero particularmente los formadores de precios. Y los formadores de precios tienen nombre y apellido en la Argentina, y son precisamente los que han remarcado de manera descarada, como el propio presidente ha debido reconocerlo. Claro. Yo creo que es imprescindible sostener el empleo, para lo cual se debería haber generado planes específicos para cada una de las economías regionales. Ya tendría que haber salido una legislación que impidiera los despidos, porque llevamos superados más de 100.000 despidos en lo que va del inicio del gobierno. Yo integro y me siento identificado con los equipos económicos del Grupo Cambiemos. Sin embargo, tengo que decir que hay algunos que están haciendo bien los deberes y están siendo, diríamos, coherentes con lo que se le prometió a la gente. Digo Pratgay, digo Malcorra. Pero tengo que decir que algunas áreas, como el Ministerio de la Producción, no están haciendo los deberes ni están cumpliendo con lo que se le prometió a la gente. Y esto genera una situación, yo diría, de lamentable defraudación. Es que de una u otra manera esto afecta al bolsillo. La gente, si no tiene trabajo, si el sueldo no te alcanza, y bueno, indefectiblemente uno empieza a hacer el recorte chico, empiezo a gastar menos. Sin discusión. Yo te doy un ejemplo cuantitativo. Ayer estuve en un restaurante, Belgrano, clase media, muy conocido, promedio de utilización y de diario, 180 cubiertos, era el promedio de un restaurante grande, año pasado. Sí. Ahora menos de 80. Es el promedio. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Estamos hablando de, obviamente, sectores de clase media en un barrio que no es carenciado, precisamente. Vos hablas con cualquiera de los distintos sectores industriales y te están hablando, algunos te dicen recesión, y otros te dicen esta inflación sería estancamiento con inflación, mientras que si hay recesión con inflación, la situación es más grave. No, realmente es preocupante. Bueno, yo ayer caminé un poquito a la zona de Palermo donde están los outlets, acompañé a una amiga, y los locales apenas los visitan, o sea, muy poca gente, digamos, está revisando, buscando precios. Yo suscribo lo tuyo, yo vivo exactamente en Gurruchaga. Justo en los outlets. En Gurruchaga y Aguirre, Gurruchaga y Ramírez de Velasco. Así que estoy en el medio, he visto... si sabía, lo invitábamos a la radio. La próxima se viene acá en vivo, al piso, que estamos en Gorriti y Arévalo. Ya lo sé. Bueno, muy bien. Ya lo sé. Bueno, por eso te digo, así que esto que vos decís lo suscribo integralmente. Yo lo veo todos los días y veo restaurantes que habían abierto pensando en que se iban a mantener los niveles de circulación por la zona, que se han cerrado. O sea, está habiendo un proceso de rotación, de apertura y de cierre, ¿no es cierto?, muy importante, ahora triunfando los cierres por sobre las aperturas. Pero me parece importante esto que vos estás poniendo el acento, de que es central romper con una dicotomía o con una, yo diría, ilusión, que algunos dicen que vamos a reemplazar el mercado interno por las inversiones. No, eso es absolutamente incorrecto. Tiene que ser mercado interno, sostener el mercado interno, sostener el consumo más las inversiones. No es imprescindible tener que estar optando uno por otro, y por eso nos resulta importante que, ya que hablamos de inversiones, tenemos que poner el ojo en
los responsables de generar la política de inversiones en el país. Nosotros tenemos que decir que hubiéramos deseado que quienes estuvieran a cargo de la Agencia de Promoción de Inversiones y de Comercio Exterior hubieran sido personas, actores vinculados a la matriz productiva y no a los fondos especulativos. Lamentablemente se ha optado por un camino que yo creo es un error, así como es un error esto que venimos señalando de que el Ministerio de la Producción no haya elaborado planes contingentes, particularmente para las pymes, para sostener el empleo y el consumo. Sí, porque esto si no, no se sostiene más. No aguantan los comercios un mes más de pérdida. Un mes lo pueden aguantar, pero 2 meses, 3 meses no lo pueden aguantar. Hay que pagar empleados y demás. Ahora, desde el segundo semestre baja la inflación. Sí, sin duda. El problema es cómo bajar la inflación. Vos podés bajar la inflación secando la plaza, haciendo que no haya más consumo, entonces la gente se va a ver obligada a bajar a valores, a no subir. Claro, pero no podés empobrecer a la población de esa manera. En absoluto. Y vos fíjate las contradicciones cómo se dan. Mientras Prat Gay en el día de ayer vuelve a ratificar que no va a haber ningún aumento de tarifas, Aranguren le dice a los amigos de que prepárense porque va a haber otra actualización en el curso del año. Este tipo de contradicciones es la que no pueden darse. ¿Por qué? Porque se está generando de alguna manera otra contradicción falsa. Nos pretenden hacer creer que tenemos que optar entre políticos chantas e incapaces o cíos insensibles. Y yo creo que ese también es una contradicción falsa. Acá está faltando la política sin duda. Queda claro que se llega mal y tarde a cosas que se vienen reclamando precisamente desde la política seria y cierta. Me parece que hoy ya comienza a insinuarse, en algunos de los medios está, de que se va a intentar marchar a un acuerdo de gobernabilidad. Este acuerdo de gobernabilidad obviamente implica precisamente tratar de que la puja distributiva inevitable no nos lleve a situaciones como las que hemos vivido en las últimas semanas, ¿no es cierto?, de espiralizaciones inflacionarias que asustan hasta el propio presidente de la Nación. Y por último, mañana está la gran convocatoria de la reunión de los 100 empresarios a las 5 de la tarde en Olivos. ¿Qué expectativa se puede vislumbrar? Yo espero que primero el presidente sea lo suficientemente enérgico para que lo que dijo en la cena de CIPEC se lo repita en la cara. Primero. Segundo, que ya tengan preparado, particularmente desde el Ministerio de la Producción, cuáles son las alternativas que se está pensando para sostener el empleo y para recuperar el mercado interno. Léase, para mejorar las condiciones de vida de los sectores más desposeídos, que son los que hasta este momento cargan sobre sus espaldas con el mayor peso del sinceramiento que era inevitable. Muchísimas gracias, Miguel Ponce, por atendernos y bueno, la próxima lo invitamos, Pero desde ya que sí, estamos muy cerquita. Ahí está entonces. Un placer estar de nuevo por allí. Muchísimas gracias por atendernos nuevamente. A 11:15 era Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI y ex subsecretario de Industria y Comercio.